Buenas noches a todos. Espero que estén bien y hayan tenido una muy buena semana. Y ahora sí, vamos a comenzar con este estudio. Como ya nos ha comentado Jorge al principio de este tiempo, hoy vamos a estar hablando sobre la importancia de la Biblia. Y lo cierto es que vamos a hacer un pequeño paréntesis de la serie que estábamos estudiando, que era la de teología sistemática. A lo largo de estos últimos meses hemos estado estudiando la importancia de la teología y de forma concreta indagando y profundizando en la teología sistemática, que como bien hemos aprendido es la doctrina de la palabra de Dios. Y para abordar la temática de hoy, me gustaría que me dejaran realizar un pequeño resumen sobre la importancia de la teología, para poder unificarlo con la importancia que tiene la Biblia. En primer lugar, la teología es importante porque es inevitable. Todos los seres humanos somos teólogos, ya que de una forma u otra todos realizamos planteamientos acerca de Dios. En segundo lugar, la teología es importante debido a que nuestra vida depende de ella. La teología es la aplicación de la palabra de Dios en cada área de la vida. En tercer lugar, la teología es importante debido a que la salud espiritual depende de ella. La buena teología da buenos frutos en la vida de las personas, tal y como podemos observar en el Salmo 1. En cuarto lugar, la teología es importante porque el testimonio de las buenas noticias depende de ella, ya que para poder evangelizar se necesita un argumento bien fundamentado bíblicamente. En quinto lugar, la teología es importante porque la iglesia la necesita para poder evitar las doctrinas erróneas. Y ya para finalizar este resumen, en sexto y último lugar, la teología es importante porque la Biblia no es una recopilación de declaraciones inconexas sobre Dios. Por este motivo, los creyentes deben de tener una lectura de la Biblia observando a Jesús en todo momento y entendiendo que Él se encuentra en cada libro. Y ahora, antes de comenzar a hablar sobre la importancia de la Biblia, que es el tema de hoy, vamos a definir de forma breve la Biblia y verificar por qué la Biblia es la palabra de Dios. Y ahora nos podemos realizar la siguiente pregunta. ¿Qué es la Biblia? La Biblia proviene del vocablo biblion. Esto, en el griego helenístico, significa un libro. Originalmente era un diminutivo. Su forma plural, Biblia, comenzó a usarse para referirse a la colección de libros que forman las Sagradas Escrituras. Con el tiempo, los cristianos, al notar la unidad del mensaje escrito y sin preocuparse por la gramática, empezaron a usar el término Biblia como un sustantivo femenino singular, dando origen al término que conocemos en la actualidad, que es la Biblia. Pero debemos de recordar que la Biblia forma el conjunto de libros, muchos libros. Y como la gran mayoría que hemos estado en la escuela dominical, o en escuela de verano, o en campamentos de verano, sabemos y hemos aprendido que la Biblia está compuesta por 66 libros, y está redactada por 40 autores diferentes. Este conjunto de libros se puede dividir tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo tiene 27. Con respecto a las lenguas originales de la Biblia, estas son el hebreo y el arameo en el Antiguo Testamento y el griego helenístico en el Nuevo. Y como dato curioso que lo quería añadir, la primera Biblia que se tradujo al castellano fue la Biblia del Oso, en el año 1569, por Caisidoro de Reina. Y a pesar de la gran variedad de libros por los que está compuesto la Biblia, su temática principal y su hilo conductor es el mismo: Jesús de Nazaret. Y ahora otra pregunta que nos podemos realizar es: ¿la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia, como bien sabemos, está inspirada por Dios. Y hay muchos pasajes que exponen esta realidad. Y uno de ellos lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice: toda la escritura
es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora aquí me gustaría pararme y me gustaría recalcar un aspecto de este pasaje que me parece interesante. La traducción del griego de la palabra inspirada es theoneustos. Esta palabra es un adjetivo compuesto por dos palabras griegas que son theos, que significa Dios, y neo, que significa soplo o aliento. Su traducción puede ser soplo divino o Dios sopló. Por lo tanto, nos indica que la escritura es el resultado del soplo divino de Dios. Otro pasaje es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Y este también lo voy a leer en la Reina Valera. Y dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. En este pasaje, si nos damos cuenta, se omite la obra meramente personal de parte de los profetas. En el versículo 21 dice: inspirados por el Espíritu Santo. Esto indica que fueron llevados adelante, de la misma manera en la que el viento impulsa un velero para dar a conocer el mensaje que les había venido de parte de Dios. Y ahora sí, ya nos vamos de lleno a la pregunta que engloba la temática de hoy, que es: ¿por qué es importante la Biblia? Y para responder a esta pregunta vamos a hacer uso, en su gran mayoría, de un libro de Ernesto Trenchard que se titula Estudios de Doctrina Bíblica. Y según Trenchard, el propósito de la Biblia y su gran importancia es debido a que revela a Dios, da a conocer el plan de redención, orienta y transforma a los creyentes en todos los aspectos de su vida. El primer punto, la revelación que Dios da de sí mismo. La Biblia es importante porque su primer y principal propósito que tiene es la de revelar a Dios. Dios, además de revelarse en las Escrituras, también se ha revelado por sus obras en la naturaleza, como podemos leer en el capítulo 19, versículo 1 del libro de los Salmos, que dice: los cielos y la tierra reflejan la gloria de Dios. En la historia general, en la historia de Israel, como podemos ver en los capítulos 105 y 106 del libro de Salmos, se reveló por medio de mensajeros divinamente inspirados y también se reveló de forma completa en su Hijo, como podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 9, cuando dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El segundo punto, la Biblia da a conocer el plan de redención. Si nos vamos al capítulo 3 del libro de Génesis, se expone la caída del ser humano. Pero justo en el capítulo anterior se especifica y se revela lo que el ser humano habría podido ser como hecho de imagen y semejanza de Dios en su inocencia. Siempre se le ve como un ser que tiene muchas capacidades maravillosas que han sido destruidas debido al pecado. Los medios para vencer al pecado fueron provistos por la gracia de Dios antes de la fundación del mundo, formulándose el propósito de la redención del hombre por medio del Hijo encarnado. Desde el principio se sabía que la obra se culminaría de forma histórica en el Monte del Calvario en el año 30 de nuestra era. Algunos pasajes que revelan esto son los siguientes. El primero es Hebreos capítulo 9, versículo 26. Todos estos pasajes los voy a leer también en la Reina Valera y voy a empezar por el que he dicho. Hebreos capítulo 9, versículo 26, que dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos,
se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 10 dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 18 al 21 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ya el último pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8, dice: y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta historia de la redención se puede extender a través de las siguientes etapas. La primera, propósito divino que se centra en el Hijo. Segundo, anticipos, figuras y profecías presentados en el Antiguo Testamento. Tercero, realización histórica de la obra en los Evangelios. Cuarto, explicación doctrinal de la obra en las epístolas. Y ya quinto y último, triunfo final del Cordero en el Apocalipsis. Y ya el tercer punto es: la Biblia orienta y transforma a los creyentes en todos los aspectos de la vida. La importancia y la necesidad de la Biblia no queda reducida en el conocimiento revelado de Dios, algo que ya es maravilloso y sublime. Además, la Biblia tiene un poder sobrenatural y transformador, y ningún libro humano posee esta cualidad. Al principio de este tiempo, o justo antes de comenzar el estudio, Jorge nos leía un pasaje que se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 19, versículos del 7 al 8, y lo leyó en la Nueva Versión Internacional. Y a mí me gustaría volver a leerlo, y lo voy a leer. Y dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. David, en este salmo, muestra todos los beneficios de la palabra de Dios, como son que restaura el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón y alumbra los ojos. La Biblia es importante y necesaria porque es el único alimento que fortalece nuestra vida espiritual. Y como dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, debemos de anhelar como niños recién nacidos la leche pura de palabra, para que por ella crezcan para salvación. La Biblia nos expone lo que Dios quiere de nosotros. Esto también lo podemos encontrar en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La Biblia es importante porque en ella encontramos la luz para nuestro camino, como podemos leer en el Salmos 119, versículo 105. La Biblia es importante porque nos hace libres, como nos recuerda Juan en el capítulo 8, versículos del 30 al 32. Y también la Biblia es importante porque nos muestra la forma de vida que a Dios le agrada, como podemos ver en Tito capítulo 3, versículo 8. Como bien nos asegura el apóstol Pablo en el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17, la Biblia es útil para enseñar, para reprender, para corregir
para instruir en justicia. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19, el autor nos dice que la palabra profética es como la luz de una lámpara que ilumina los lugares más oscuros del mundo, entenebrecidos por el pecado. Muchos pasajes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, muestran el camino de los justos, enseñándoles cómo es posible caminar junto a Dios. Y todo esto lo hace sin cortarse ni un pelo, sino cara a cara con la vida real de los seres humanos caídos, que viven en un mundo reinado por la maldad. Los humanistas pretenden conseguir un sustituto para Dios con el fin de mantener normas éticas sin la fe y sin la Biblia. Pero muchos confiesan el fracaso de los intentos de conseguir una moralidad viable sin Dios y sin la luz de la revelación. Ya estamos terminando este tiempo y me gustaría concluir con la importancia de la teología que nos ayuda a conocer más a Dios. Es la síntesis de la teología, de la importancia de la teología, conocer más a Dios, y también de la importancia de la importancia de la Biblia en la vida de los creyentes. Y me gustaría acabar resumiendo lo importante que es que las Escrituras nos dan una revelación de Dios y de su plan de redención y nos orienta en todos los aspectos de nuestra vida, manteniendo así una comunicación con Dios. Vamos a orar. Pues sí, Señor, gracias por tu palabra, Señor, por todo lo que tú nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, a saber lo importante que es tu palabra, poder leerla a diario, Señor, y poder entenderla y poder sobre todo aplicarla a nuestra vida, Señor, y poder agradarte con nuestra vida, y que a través de la Biblia, de tu palabra, Señor, podamos pues aprender más, Señor, y acercarnos a ti con el propósito de agradarte, Señor, y también no olvidarnos de esa gran misión que tenemos, que es llevar el Evangelio a cada persona, Señor, y que la Biblia pues pueda ser luz en cada rincón de este planeta, Señor, con el objetivo de que todo el mundo, Señor, pueda conocerte, Señor, y pueda tener ese encuentro personal contigo. Y gracias también, Señor, por este tiempo, Señor, por todas las personas que han participado y que han hecho posible pues la grabación de este culto. Y ahora, Señor, pues todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo. Amén. Que el Señor les bendiga.